en que eso pueda salir bien. Ujú. Siempre estamos pendientes de pagar la hipoteca, como tú decías antes, el coche, los niños, el tengo que comer cada día, vestirme, cosas que son necesarias, ¿no? Pero no nos damos cuenta que cuando uno hace lo que ha venido a hacer, todo eso se manifiesta solo. Y es como el águila, ¿no? Tú vuela, o sea, salta y ya verás cómo sacas tus alas, ¿no? Pero claro, eso es muy difícil. Cuando tú le dices a alguien, ¿por qué no haces lo que has venido a hacer? Pues mira, no, porque tengo que estar en este trabajo para pagar todo lo que tengo que pagar. Entonces, automáticamente te pones una venda. Ni me cuestiono, ni me planteo. Porque si yo siento que no estoy a gusto donde estoy, voy a estar haciendo lo mismo, pero encima mal. Cuando el proceso es a la inversa. Es decir, ¿hacia dónde quiero ir? Y una vez que decido hacia dónde quiero ir o descubro qué es lo que realmente quiero hacer, me encamino hacia eso. Bueno, yo no estoy animando aquí a que todo el mundo deje su trabajo y no, sino sencillamente que se cuestione si lo que está haciendo es realmente lo que quiere hacer, lo que ha venido a hacer, ¿no? Sí, como la historia que hemos contado antes, que tenemos un tiempo y ese tiempo es limitado y no sabemos cuánto nos queda. Y que lo que no aprovechemos se pierde. Bueno, eso es muy relativo. El tema del tiempo es muy relativo. Tenemos una eternidad. Sí, es verdad. Lo que sí es cierto es que cuanto antes te des cuenta de que no estás donde has venido a estar, mejor, ¿no? Y más feliz vas a ser. No es cuestión de que no puedas hacerlo más adelante, por supuesto, nunca es tarde, nunca, pero sí, desde luego, desde el momento en que lo descubras y lo hagas, vas a sentir una felicidad tan inmensa que te preguntarás, ¿y por qué no lo hice antes? Y es verdad que muchas veces pensamos, tengo que elegir entre lo que me gusta y por lo tanto la pobreza, y lo que no me gusta y la abundancia, es decir, el tener dinero. Y por lo que tú estás comentando, no es así. No, para nada. Para nada. No significa que hacer lo que te gusta te vaya a reportar pobreza. Al contrario, cuando uno pone ilusión en lo que hace y pone todo su amor, como tú decías antes, la abundancia es algo que nosotros ya tenemos. Lo que pasa es que no accedemos a ella porque no estamos donde tenemos que estar. Cuando uno está donde tiene que estar, todo el universo conspira, es cierto, y lo tienes todo alrededor. Se te abren fronteras, se te abren barreras, se te abren posibilidades que antes ni siquiera podías imaginar, pero porque todo lo estás haciendo con ilusión, y entonces se producen las sincronicidades, las casualidades, entre comillas, se producen ese tipo de circunstancias que antes a lo mejor no se te producían, era todo un puro obstáculo, ¿no? Y de repente todo el camino se allana, aparecen las alfombras rojas y dices, pero sí, esto es facilísimo, porque tú estás feliz, estás contento y estás generando que todo eso sea propicio. O sea, que tú crees que cuando de alguna manera nos abrimos, la vida nos da señales interiores y exteriores para indicarnos la dirección a seguir. La vida siempre te da señales, te abras o no. Pero eso es como, a mí me gusta mucho hablar con ejemplos. Eso es como el que se entrena para espía, ¿no? Sí. Entra en una habitación y la primera vez no ve nada, pero después de un entrenamiento entras en una habitación y ves hasta que el cable está corroído, que la planta está seca, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de señales están siempre ahí. Es a través de la meditación, de la atención, como podemos ir desarrollando esa capacidad. Pero las sincronicidades siempre están, las señales siempre las tenemos. Solo hay que verlas. Sí, pero eso es un entrenamiento. A medida que ves, vas viendo más. Es como ir con una vela alumbrando a lo largo del camino, ¿no? Y cuanto más vas alumbrando, más distancia vas viendo, ¿no? ¿Y el cuerpo también nos da mensajes? Por supuesto, es el vehículo que tiene el alma para decirte si estás o no estás en el camino del ser, y no tiene otra manera de comunicarse, ¿no? Quiero decir que, vamos, sí tiene otras maneras, pero es una manera más directa, ¿no?
Es a través de la molestia, de la enfermedad, de los accidentes, cómo nos va dando señales de que, bueno, de que a lo mejor tenemos que modificar nuestra ruta, ¿no? Muy bien. Y háblanos un poquito de la importancia de soltar o de no aferrarnos a lo que ya tenemos para poder afrontar abiertamente lo que viene. Pues eso es como el mono que se agarra a dos ramas, ¿no? Si tú no te sueltas de una, no puedes avanzar. Y si realmente vas descubriendo hacia dónde quieres ir y cómo quieres ir, tarde o temprano tendrás que soltarte de la rama. De lo contrario, seguirás estancado, parado en el mismo sitio, ¿no? Esa es la función del coaching, ¿no? Es la herramienta que hace que tú puedas saltar de una rama a otra, o puedas coger las soluciones o otras herramientas que necesitas para avanzar, para no quedarte paralizado. Y cuando ya sabemos lo que queremos, ¿cómo podemos afrontar ese miedo a la incertidumbre cuando tenemos que dar ese salto de fe del que hablábamos antes? El miedo, tú antes decías, no hay que tener miedo. El miedo es innato, el miedo no lo podemos eliminar. Es muy difícil, ¿no? Tendríamos que ser seres de amor puro y muy desarrollados para no sentir nunca miedo, ¿no? Pero hay una diferencia entre el miedo que te paraliza y no te permite moverte, o el miedo que eres capaz de afrontar, ¿no? Entonces, pese a tener miedo, es importante que decidamos dar ese paso. Ahí es donde viene ese salto de fe, ¿no? Es decir, yo tengo miedo, pero sigo adelante, ¿no? Porque aunque tema todo lo que hay alrededor, que puede tener fantasmas de todos los tipos, pero no siempre se materializan. Es cuando tú tienes miedo a la oscuridad, entras en una habitación, no ves nada, piensas que puede haber 50.000 monstruos, pero enciendes una luz y te das cuenta que no había nada de eso, ¿no? O que lo que había era insignificante. Una vez que enciendes la luz, una vez que sabes cuál es tu propósito, o al menos lo intuyes, es muy difícil ya volver atrás. Entonces ya es cuestión de pegar ese salto, que a veces es cierto, es muy difícil, ¿no? Necesitas que alguien te dé el empujón, pero realmente si uno lo conoce, ya no puede volverse atrás. Humberto Maturana, el biólogo, decía que el conocimiento obliga. Sí. El conocimiento te obliga. Bueno, sí, porque si no sientes que te estás traicionando a ti mismo, y esa incomodidad es superior a veces al miedo. Sí, es peor. Yo recuerdo en una entrevista que le escuché a Alfredo Landa, el actor, que decía que él, la primera vez que se subió a un escenario, cuando era un adolescente en el colegio, pues él estaba en la escena, estaba actuando y sintió una voz interior que le decía: tú vas a ser cómico. Claro, él lo tuvo muy fácil, pero los demás, ¿cómo podemos, o qué nos puedes recomendar tú para escuchar esa voz interior tan clara que nos diga a qué nos tenemos que dedicar? Pues como decía antes, hacer ese listado es un buen ejercicio, ¿no? De las cosas que nos llenan, que nos hacen vibrar. Eso es importante, ¿no? De todas formas, tampoco hay una única cosa. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Podemos tener... bueno, él lo vio muy claro, ¿no? Y lo hizo durante toda su vida y lo ha hecho y bien, ¿no? Pero hay personas que a medida que van subiendo escalones van sintiendo que tienen que hacer otras, que no... La forma externa de manifestar ese propósito puede ser con una vocación muy clara en un momento determinado de tu vida, pero luego cambiar esa vocación, ¿no? Entonces tú puedes sentir que en este momento, bueno, tú has venido a comunicar, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas maneras de comunicar, y puede que en un primer periodo de tu vida, que tú sientes esa llamada de comunicación, te propongas ser, por ejemplo, maestro, ¿no? Y estudie tu carrera de magisterio, tus oposiciones, etcétera. Pero en un momento determinado sientas que la difusión tiene que ser de otra manera y decides, por ejemplo,
dedicarte a la radio o a la tele, ¿no? En otro momento quizás sientas que tengas que escribir libros o dar cursos, conferencias. ¿Entiendes? Sí. La comunicación tiene muchos aspectos y cada uno tiene que ver en qué ámbito se mueve mejor, ¿no? Ujú. ¿Con qué vibra más? ¿Con qué se siente más pleno? Desde aquí mandamos fuerza y mandamos un mensaje de ánimo y de aliento a todas esas personas que nos pueden estar escuchando y que a lo mejor sienten en su interior que quieren hacer otra cosa, que quieren cambiar algo en su vida, lo que sea. Les animamos a que den el paso, a que den el salto de fe. Claro, lo que pasa que yo sé por experiencia, porque claro, todo viene por la experiencia, ¿no? Que no siempre es fácil y muchas veces necesitamos que otro nos ponga delante un espejo y nos diga, ¿ves cómo no es tan difícil? O que nos encienda esa bombillita, ¿no? Por supuesto que sí, por lo menos empezar a cuestionarse es el primer paso, ¿no? Y es un paso gigante, porque muchas veces no queremos mirarnos dentro, nos da mucho miedo, ¿no? Porque se nos tambalea todo lo que tenemos alrededor. Entonces, claro que hay que animar a todo el mundo que se mire para ser feliz, es el camino de la felicidad. Bueno, tú en tu profesión como coach, tú animas y a las personas a hacer estas cosas, ¿no? A que se miren dentro. Así que, para ir terminando la entrevista, porque no nos queda tiempo, me gustaría que las personas que les apetezca pues empezar con un coach como tú, que dijeras tu número de teléfono o alguna página web o algo donde puedan contactar contigo, Adela. Vale, pues fácil, 609-546164. Muchas gracias. Bueno, ¿lo repetimos el teléfono? Sí, 609-546164. Muy bien, pues a quien le apetezca ya sabe que tiene alguien que le puede ayudar. Adela Llerena Santos, muchísimas gracias por estar esta noche con gracias nosotros. A vosotros. Esperamos tenerte en algún otro programa y que nos sigas comentando sobre otros temas. Cuando queráis. Y ahora